noches a todos y a todas, bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta sesión de los lunes del Ateneo. La verdad es que para mí hoy es muy fácil cumplir el ritual de la presentación del conferenciante y de su disertación. Pues por muchos motivos. El primero tiene que ver con la persona a presentar, porque realmente pues, su perfil me permite acometer con facilidad esta revisión. José Carlos es el prototipo de compostelano que los alpeneritos en esta ciudad, como es un caso, a pesar de que ya más de 40 años en Compostela, a saber, son miembros de una conocida familia compostelana, médico, profesor universitario, investigador, antropólogo e historiador destacado, con muy buenas relaciones con lo que denominaremos eufemísticamente las fuerzas vivas de la ciudad, la universidad, la iglesia, las administraciones locales, económica, etc. Por sí solo este bagaje realmente permitiría ahorrar más palabras sobre el conferenciante, pero los ritos del rito, y la verdad es que tenemos que proseguir. Su trayectoria vital le llevó a perfeccionar su formación en antropología y arqueología, recorriendo diversos museos y instituciones antropológicas europeas en Alemania, en Italia y en Madrid. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago fue sucesivamente alumno interno de anatomía, profesor de anatomía humana, descriptiva con sus técnicas anatómicas. En esta universidad se licenció en medicina, teniendo el título de doctor por la misma, en 1971, con una tesis titulada Anatomía antropológica antigua del pueblo gallego. En el 70 y el 73 fue profesor también de antropología en la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago y además profesor de biología humana y de historia de la medicina. En 1973 fue nombrado por oposición profesor adjunto de anatomía en la Facultad de Medicina de esta universidad, de la que fue secretario y director del Departamento de Anatomía. El día 11 de junio ingresa a la Academia de Medicina y Cirugía de Galicia en el año 93 y en 2014 es el presidente de esta otra institución, en la que desempeñó desde el año 94 sucesivos cargos de bibliotecario, vicesecretario y secretario general. Y es miembro además correspondiente de muchas academias, entre ellas la de Medicina, la de Historia y Bellas Artes, académico de mérito de la Portuguesa, y correspondiente también de las Portuguesas de Ciencia y Bellas Artes, y correspondiente de la Historia de la República Dominicana. Entre otras instituciones pertenece también a la Sociedad Anatómica Española, a las Portuguesas de Antropología y Etnología, de Estomatología Arqueológica, de Historia de la Medicina y de Filosofía Médica. Desde el 22 de octubre del año 67 es además miembro correspondiente de la Real Academia. Decía que eran varios los motivos facilitadores de esta presentación, pero puedo dejar a un lado la relación que como compañero de facultad hemos mantenido hasta su jubilación y que hoy en día debatimos de vez en cuando en animadas charlas en los pasillos del edificio de San Francisco, con el placer de ver. Hoy nos va a comentar algunas curiosidades editoriales del Códice Palestino, tesoro bibliográfico del fenómeno jacobeo, como él busca en denominar a este documento extenso, del cual nos vienen a la memoria reciente acontecimientos negativos de su largo caminar, que a buen seguro con su charla nos hará olvidar la pesadilla de los mismos y poder disfrutar de lo que realmente atesora. Si su añorado tío Jesús Carlos pudiese oírle, como vamos a hacer nosotros hoy, sentiría el orgullo y la satisfacción de que muchos de sus esfuerzos y esfuerzos realizados hace ya mucho tiempo no habrían sido en vano. De hecho, me vais a permitir recordar una semblanza que José Manuel Beiras hizo de su figura en relación al Código Palestino. Escribía Beiras: "En noite de verán en Compostela, fixo un día de calor abafante que caldeou como un forno a faga fósil da cidade, e aínda destas horas, do rosado das rúas e fachadas, desprende un lector que ha de durar de convencer se o nordés non serve. Nun portal das Hortas asoma unha forma humán envolta en manteo, máis mouro aínda ca noite. A forma humán desaparece por un intre no ojo avexío do portal e de seguida resurde e bótase a camiñar cara a San Frutuoso. Nesto que pasa ao pé dun farol e a luz define a súa silueta. E o clérigo camiña escolado dunha banda como lastrado por un peso lateral e dese costado o negro manteo fai un punto amorfo como un bandullo descolocado. Esta secuencia, Silveiras, que ninguén filmou e eu, obviamente, non presenciei, pero que moitas veces imaginei dende neno visualizando relatos orais do meu pai, acontece nunha noite calquera das posteriores ao 18 de xullo do verano 36. O crego é Xesús Carlos, a
a quen fortuitamente teño a merecida honra de suceder nos canos desta Real Academia Galega. O portal na Rúa das Hortas Compostelán e o da casa onde tiña imprensa nos Ángel Casado, alcalde de Compostela, un irmán nacionalista que desde 9 de agosto acababa de ser pasado nun trasanco ao carón da estrada da parroquia de Cacheiras, os fascistas a prol dunha grande elite. O fadero culto que apunta o manteo de Don Xesús é un feixe de pregos imprentados xa, aunque sin encadernar, da transcripción do Códice Calestinos, preparada polo Seminario de Estudios Galegos e lista desde un ano atrás. Seguramente, hechos similares como narrado han contribuido a enaltecer aspectos del documento, además de los que han hecho y harán historiadores como tú, lo cual realmente nos ayudará a comprender su importancia como fenómeno que esperamos nos informes. Muchas gracias. La infausta circunstancia de que el códice fue volado por un pobre hombre y que le dio una fama triste, pero fama a nivel mundial, se corrige con el texto de esta noticia de prensa que, como ven, corresponde a noviembre pasado, pero que en el contenido se debe referir al 31 de octubre previo. Por tanto, 31 de octubre del 18. A petición de la Xunta de Galicia y previo asesoramiento del Consejo Jacobeo, la UNESCO proclamó al Códice Calistino como libro de la memoria viva del mundo. Es un poco excesivo esto. El códice es un reflejo que sintetiza buena parte de la memoria de Europa y concretamente del tiempo que hay antes de que el propio códice fuera escrito. Vamos a poner que se realiza en la segunda mitad del siglo XII, no sabemos con certeza el año, pero no más lejos de 1170, y consiguientemente todo lo que hay en él es lo anterior. Como el fenómeno jacobeo empieza con la puesta en conocimiento de toda Europa de la tumba del apóstol Santiago, pues historia el códice 3 siglos, 9, 10, 11, casi 4, 12. Eso es lo que tiene importancia. Lo demás. Primera cuestión que tenemos que saber. ¿Y qué es esto del Códice Calistino? Porque claro, se habla, pero hay que saber de qué se habla. Aquí sale esto, pero que no sigue el Códice Calistino, la palabra códice, ¿sabe qué significa? Obra escrita, manuscrita, por tanto anterior a la imprenta, eso ya nos ha de ir antes de Gutenberg, del siglo XV, obra manuscrita de interés histórico o interés literario y que está en formato de libro, por tanto las páginas cosidas y como una tapa, no el pergamino enrollado. La imagen que tienen delante es el propio códice. Lo que sucede es que lo fotografié a través de una vitrina, que ven que hay el reflejo del cristal aquí, inevitablemente, porque se trata de uno de los facsímiles que se hicieron en el año 1992. En esa época, un servidor era comisario jacobeo de Galicia, para el año santo 93. Y tuve que ver no con el empuje de la edición de los facsímiles, pero sí aconsejando al editor, un especialista en este tipo de obras que se llama José María
con seudónimo artístico Caideda. Y el que están viendo ustedes es un facsímil que hoy se conserva envitrinado en la sala capitular de la catedral, forma parte del Museo Catedralicio, por tanto, donde lo puede ver todo el mundo. Al estar el facsímil se evita el verdadero códice, que después del desastre que hubo, lo tienen en 50 cajas fuertes, etc. Estamos viendo abierto, tiene un tamaño aproximado de 29 centímetros de alto por, bueno, aquí 21 de alto, como está en 2 páginas, por casi 30 de ancho. Y vean que hay un título muy notorio, que en la segunda de las páginas, aunque la primera le corresponde también, pone Historia Turpí, dativo, por tanto, Historia de Turpí. Porque el códice es en realidad una compilación de 5 cosas diferentes, algo así como si ustedes tienen 5 libros y los encuadran juntos. Y son 5 cosas totalmente distintas, incluso escritas en tiempos diferentes, pero más o menos coetáneas, es decir, del siglo XII. Unas un poco antes, otras un poco después. ¿Y cuáles son esas 5 cosas? Libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto, libro quinto. El libro primero trata de la liturgia que en ese momento se le brindaba al apóstol Santiago. Es decir, es un conjunto de sermones, misas y otros protocolos ceremoniales propios de la actividad religiosa en el culto al apóstol. Muchas de esas misas, sermones, etc., se le atribuyen a personajes que sabemos que no son los autores. Pero si no lo son, merecían ser. Y desde luego en ellas tenemos una idea perfecta de la importancia de ese culto. El libro segundo es Los Milagros de Santiago. En ese libro se reúnen 22 milagros que entonces se le atribuían a la apóstol. Y son variadísimos. Hay alguno curativo. Por ejemplo, la curación de Urgisiago, tullido, el apóstol le recupera la capacidad locomotriz. Otro que era un caballero en Italia, en la Apulia, la zona casi del tacón de la bota de Italia, que tiene un tumor de garganta que está hinchada como un odre y lo curan poniéndole encima la concha de un peregrino. Saben que la concha era una insignia de derecho a la peregrinación. La llevaban de aquí, no la traían. Se la ponían en las esclavinas, en los sombreros, levantaban el ala para que se pudiera ver y todo el mundo identificaba. Es un peregrino a Santiago que viene, que viene. Y se guardaban como oro, atribuyéndole incluso como si hubieran absorbido la energía del propio santo, por ese motivo actuaban como un elemento de curación. Pero además se habla de cómo el apóstol salva de naufragar barcos que están navegando por el Mediterráneo, curiosamente, llevando y trayendo peregrinos de Tierra Santa. En ese momento, la peregrinación a Tierra Santa, el otro gran santuario cristiano, que con Compostela y Roma hacen la tríada religiosa, estaba muy viva porque en ese momento la primera cruzada había conseguido crear el reino cristiano de Jerusalén, que va desde los últimos años del siglo XII hasta los primeros del siglo XIII. Y en consecuencia, como aquello estaba en manos cristianas, había franco paso para los peregrinos. El apóstol ayuda, naves en grave peligro. Hay uno que estaba haciendo sus necesidades en la borda y una ola lo tiró al mar y el apóstol lo sacó. Cosas así. Y hay otros que son de apoyo a los peregrinos. El apóstol les ayuda. Están en situaciones peligrosas y él los saca de esas situaciones. Cosa lógica porque defiende a los que son sus devotos. Y hay incluso un hecho muy curioso, que es el que acontece con un obispo griego, Estéfanos, que viene desde Grecia. En ese momento, estamos en el siglo XII, la peregrinación era ya pan-europea. Es decir, cubría de norte, sur, de este a oeste
peregrinos a Santiago. Somos ya tan europeos. Y ese obispo, que se queda de noche en vigilia en la catedral, recibe una aparición del apóstol. Y el apóstol le anuncia que él es un soldado de Cristo y que por tanto lo va a demostrar dándole las llaves de la ciudad de Coimbra para que pueda entrar en ellas al rey Fernando, que está sitiando la ciudad. Estamos en el año 1067, 1064. Llevaba tiempo sitiada la ciudad, no había manera de entrarle, tomada por los musulmanes, y la recupera este rey, tal y como le anuncia Esteban. Al día siguiente lo cuenta a todo el mundo, hacen comprobaciones, así había sido. De nuevo una especie de clavijo con otra versión. Vean cómo se ratifica el que Santiago es el patrón de España, defensor de los ejércitos de Cristo, es un miles Cristo. Y esto está en el libro 2. El libro 3 cuenta la traslatio, es decir, cómo después de su martirio en Jerusalén, donde lo decapitan en el año 44 de nuestra era, el cuerpo es traído en barco hasta ir a las costas de Galicia. Esos viajes eran reales, eran barcos que venían a buscar mineral de estaño. Nosotros tenemos hoy minas de estaño en una serie de zonas, y allá lo necesitaban porque ellos tenían el cobre del Sinaí, pero para hacer bronce hay que alear cobre y estaño, y no había estaño, venían a buscar. Y esos barcos hacían un porte múltiple, llevaban pasajeros, llevaban vino, mercancías de toda clase, porque entonces no había especialidades en los barcos. Y la narración que está ahí, la hay en otras partes, pero ya tiene un capítulo especial. El libro 4 es algo que no tiene nada que ver. Está dentro de un ciclo histórico-literario que se llama el ciclo carolingio, porque son los hechos de Carlomagno, en el año 800 proclamado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que se crea con él, va a morir en 814. Y la historia literaria de Carlomagno, una protofigura de Europa, lo hace venir a España, acompañado por los 12 pares, uno de los cuales es Roldán, la chanson de Roland, y viene nada menos que hasta Galicia a descubrir la tumba del apóstol, guiado por la Vía Láctea, que es el camino de estrellas que conduce a Compostela desde el norte de Francia, desde la Frisia. No ha habido esos viajes, no ha habido ese descubrimiento, pero si lo tomamos por lo que es literatura, pues está bien. El libro 4 ya en algún momento lo arrancaron del códice, así lo dice, lo sacaron de esta, no es. Y estuvo un tiempo desconectado, lo desencuadernaron, luego después se volvió a poner. Y el libro 5, que es el último, es de Chapón, porque tenemos ahí la primera descripción del Camino de Santiago en el sentido Francia occidental y norte de España. ¿Qué es lo que había? Porque piensen que en el siglo XII España estaba hasta casi hasta el norte ocupada por los árabes. Entonces, había un corredor que era el camino francés por antonomasia, que viene desde los Pirineos y donde se caía todo el mundo. Por tanto, hay las 4 vías francígenas, y esta es Francia, pues 1, 2, 3, 4, occidental, central y lateral, y oriental. Y estas convergen en los Pirineos y los dos puertos. En los 3 países son cortos, porque hay que pasar la cadena montañosa pirinaica por los lugares más adecuados. Pasan a España, ahí se unen en Estella y ya sigue Burgos, León, hasta aquí. Tenemos la primera descripción de ese camino muy pormenorizada por los santuarios que hay, ríos peligrosos, problemas que tienen los peregrinos, etc. Y además, como llega a Compostela, nos describe la ciudad. Ahí tiene la primera descripción de la ciudad. Magnífica, con la catedral, con las iglesias, con todo. Ese libro es un libro real y en consecuencia el que tiene sin duda mayor interés. Está basado en la visión que el autor ha tenido. Pero ahora sabemos quién es el autor. Posiblemente más de uno. En el libro aparece el nombre de alguien que da del libro a la Catedral de Santiago. Él y otros ayudantes que también contribuyen a la donación. Un clérigo del Poitou, Francia, Aymeric Picot. Y él mismo aparece como autor de uno de los signos
digamos que hay un apéndice del libro. Por tanto, ayer en el periódico, en el Correo Valenciano, venía la noticia de que le habían concedido un premio, el premio Aymeric Picot, este señor, a una coreana del sur que ha hecho una gran promoción del Camino de Santiago en su país. Y lo hizo gracias a dos acciones: la publicación de un libro en el 2006, una mujer viajando sola, que tuvo un enorme éxito. Tanto que luego más tarde, en el año 11, hace un reality show televisivo con 6 peregrinas y peregrinos más, que tuvo una enorme difusión en ese país, que es la causa de que hoy tengamos un aflujo de coreanos del sur, y Jong-un no deja de comentar los del norte, y japoneses que nos visitan. Por tanto, ahí tienen ustedes lo que es el códice. Pero en él hay además, globalmente hablando, una información de tantísimas cosas de esa época, de esos siglos, que su lectura es extraordinaria. Y vamos al problema de las ediciones. ¿Qué pasa con las ediciones? Bueno, el códice está en el archivo de la catedral. Hay algunas copias que se hicieron monjes, ya saben, el sistema de copiar caligráficamente en los escritorios. Y ese códice, que tiene varias copias, la copia más completa es la original, la que hay aquí. Tiene todo estupendamente bien. Y entonces, fíjense, el aspecto es este. Páginas ilustradas con miniaturas. Aquí, por ejemplo, está viendo, en estas dos páginas, vamos a ponerlas separadas. Ahí tienen, en la de izquierda, se ve a Carlomagno, ahí está, en su caballo, con corona, armadura, saliendo de una torre. Está abierta aquí la puerta de la torre, vean la hoja abierta sin ramo. Está saliendo de una torre. Arriba hay una inscripción que pone Aquisgrán Oppidum, la ciudad de Aquisgrán, que era su capital. Es la ciudad actual en Alemania de Aachen. Y entonces está viniendo con la caballería, las armaduras de época. No hay armaduras de plata, son botas de malla, las espadas de época. Es un retrato del ejército del siglo XII, cuando se hace todo. Y abajo, vean de nuevo otra torre, de la misma torre de Aquisgrán, en otra perspectiva y más segmentos de la ciudad. La puerta abierta, está saliendo la infantería. Vienen para aquí. Pero, si ahora ponemos la otra página para que vean las ilustraciones del códice, se encuentran con que es la portada del libro quinto, historia de Carlomagno, etc. Y empieza por la llamada historia de Turpin. ¿Quién es Turpin? Turpin es este que está aquí. Es un prelado, es un arzobispo. Tiene mitra, está sentado en una silla de tijera, una silla de curul, lleva el báculo en su mano izquierda. Y sé que es un arzobispo porque, aparte de la mitra, que también la tienen los obispos, tiene una insignia específica de los arzobispos, el palio, que es esta cinta que ven aquí blanca y tiene una que cuelga también blanca. Y la cruz, esta cinta, por el cuello como un collerín, con cinta por delante y cinta por detrás, con lances, tiene unas cruces negras. Bueno, se hacen en Roma con la lana de los corderos que todos los años se ofrecen a Santa Inés en su iglesia, está en Piazza Navona. Y son las señales específicas de los arzobispos. Se los entrega el Papa y se los pone personalmente. Luego ya, al ver un prelado, báculo y mitra, si tiene palio, es arzobispo, si no lo tiene, arzobispo. ¿Y este qué es? Pues aquí hay una letra maravillosa, súper ilustrada, que es una T, donde el propio obispo forma parte de la T. Son, como ven, unas labores de miniaturistas impresionantes. Y entonces esta T enlaza T Urpinus Turpinus Domini Gratia Archiepiscopus Remensis Miseris Carolum Magno Imperatori Hispania Catalana. Turpin, por la gracia de Dios, arzobispo de Reims y constante compañero del emperador Carlomagno en España, aquí saludo,
de ante Aquisgrán. Salud en Cristo. Salute in Cristo, XPO. Entonces ahí ven ustedes la grafía del códice y las ilustraciones especiales en las letras capitales, majestuosidad, y en otras escenas que aparecen adecuadamente lineadas. Entonces el códice estaba así. ¿Quién le mete el diente si no sabe paleografía? Nadie. Entonces, problema. Tenemos que evitarlo de una manera que la gente lo vea. Y entonces hay que pasar de esa grafía antigua a la grafía moderna, la que escribimos nosotros, en latín. Entonces eso es lo que se llama transcripción. Estamos en el año 1934. Se piensa en hacer la transcripción. ¿Y quién? El Seminario de Estudios Galegos. Como saben, es una institución surgida en esos momentos para exaltar las características autóctonas de nuestra cultura y formada por un colectivo de intelectuales de primerísimo orden, sería la generación del 27 española, Machado, aquí, entre los cuales puedo dar algún nombre: Otero Pedrario, Vicente Risco, Emilio Jesús, Don Paulino Pedré, Obrey, Mi tío Jesús, que era el historiador, se metió con el Calistino para hacer la transcripción. Pero ellos, que tenían una visión europeísta, Galicia no es un coto cerrado con una empalizada, no tenemos ahí a la gente para que nos salga. Al contrario, Galicia sale y entra, información va y viene. Es una riqueza. Entonces, como todos habían viajado por el mundo de Dios y tenían esa visión abierta, dicen: no, nos interesa conectar con investigadores que tengan interés en hispanófilos y en ese aspecto gallego. Y lo hacen en todo orden. Y Jesús Carlos, desde luego, es quizá el paradigma de todos en ese aspecto. Había estado 3 años por toda Europa estudiando la arquitectura a los museos, pensionado por la Junta Superior de Investigación de Madrid, y con una ventaja sobre los demás: era sacerdote, por tanto no perdía el tiempo, más que mirando mujeres de piedra. Miraba mujeres de piedra, la de Justiniano, la de Filo, y estaba todo el día estudiando y trabajando. Tengo los apuntes. Museo de Louvre, sala 1, vitrina 1, pieza 1, pieza 2, pieza 3, imagínense 3 años así hasta que lo echaban cuando cerraba aquel. Se puso con el códice para escribir, se tragó todo el archivo de la catedral. Pero dice: no, momento, vamos a implicar a un individuo de Roma. Y allá sale, entre otros hispanistas de este matiz, Walter Muir White, que era profesor joven de la Universidad de Harvard, por tanto no se daban de bromas. Y lo implican en que el paleografista haga la transcripción, dándole ya el material. Y tengo cartas en donde White tiene el dice: don Jesús, usted las dudas se las voy a pasar. Pero el que hace la transcripción es White. ¿Qué sucede? Empieza en el 34 y fíjense, este es un documento precioso. Como no tenían dinero, hicieron unas acciones por valor de 50 pesetas, sin interés. En este caso, quien adelanta la cantidad es mi padre, José Carlos García, presidente de Compostela, secretario de Estudios Gallegos, para la edición del Codex Calistinus, transcripción, lo primero, y al Corpus Petroliferum Galeci, que era una obra escrita por un distinguidísimo personaje en este campo, Sobrino Buigas, que había estudiado todos los petroglifos, las inscripciones rupestres en Galicia, y se publicó como Corpus Petroliferum Galeci, fíjense que nivelazo en latín el texto. Por todos sabía latín, sabía arameo, sabía francés, inglés, alemán, hasta más. Y ahí está, firmado, Seminario de Estudios Gallegos, don Luis Iglesias, profesor de biología de esta universidad, de hombre con gran sensibilidad, Felipe Ramón Cordero Carrete, presidente y secretario del instituto, presidente y tesorero del instituto, y Jesús Carlos García, que era el secretario. La acción es la número 37, compilada hasta
emitieron 250 acciones, por tanto sacaron 12.500 pesetas. Un capital con el que estaba garantizado editar el Calistino, transcripción y editar el Corpus Tetrolifo. Bueno, y ahí es lo que comentaba Rivadulla de un texto tomado de Bebeiras que a su vez lo sabía de su padre. Cuando se llega al 36, el galleguismo, ¿saben que mi tío llegó a escribirle cartas a Franco apelando a su galleguidad para que respetase la cultura gallega? 2 cartas le escribió. Tuvo los santos riñones de hacer eso. No era muy alto. No se metían con él. Y entonces, viendo el riesgo que tenían los pliegos impresos en la imprenta de Casal, que es la casa de al lado, donde está el Airastunes, ahí estaba la imprenta Nos. Entonces, él venía, como tenía su manteo de sacerdote, metía los pliegos, que es la joroba lateral que decía Beiras, y los sacaba pensando que iban a sacar la imprenta y a destruir todo. Y eso se guardó. Es decir, que aunque tardó en poder editarse, los pliegos impresos quedaron. Al dueño de la imprenta, que era el imprentamos, lo matan, como se nos recordaba en ese momento, en el 36, fue tirado de una cuneta. Era alcalde de Santiago, lo fue desde febrero hasta julio del año 36. Jesús Caro contribuyó con esa exponiéndose. Me contaba mi padre que lo vio pasar en un coche con gente de los que le daban al gatillo y dijo, no vuelve. Y volvió y le iba tan tranquilo. Hay que esperar a que acabe la guerra. Acaba la guerra en el 39 y se van calmando los ánimos. Y aquellos seminaristas del Seminario de Estudios Gallegos, ¿entiendas? Dicen, ¿y qué hacemos nosotros? Que había 2 opiniones, muchos que no querían colaborar porque era la dictadura de Franco. Y mi tío les dijo, era un individuo con altísima autoridad moral. Esto no va a durar 3 días. Luego no podemos condenar a Galicia a estar parada. Tenemos que crear un instituto que funcione y hacerlo con las concesiones debidas, que también usted razón. Y se creó el Instituto de Estudios Gallegos, sustituyendo al seminario, con un nombre, nada menos que de un sabio egregio de Galicia, Padre Sarmiento, integrado en el naciente Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya ministro de Educación, aquí eligen, pero todos son cartas, con los argumentos en pro y en contra. Mi tío se encargará de la sección de estudios jacobeos y de la peregrinación, que era un protoespecialista. Y entonces ya tienen libertad, y el año 44, por fin, sale el Codex Calistinus transcrito por Watermore, que estaban con esto desde el 34, pues vamos. Y un poco fastidiados porque el códice, el libro quinto, que es el más interesante, lo había publicado ya una francesa, Jeanne Vieillard. Porque como allí no había problema, lo publicó Francia. Y mi tío estaba rabioso por ver el libro. Y allá ya se lo mandó. Y este es el tema. Sale por fin el libro de Whitehead y todos están contentos. Con ese libro salió otro que tenía estudios sobre el códice y concretamente 2 aspectos muy importantes. Las miniaturas, las publica Jesús Caro, y la música, porque en el códice hay cantos de hebreos, que están pautados con las partituras, y por tanto hace falta un paleomusicólogo, el más prestigioso de España, el padre Germán Prado, benedictino de Ripoll. Le echaron el guante a lo mejor, y publica la música. Y ahí tienen ustedes transcripción, estudios, miniaturas, música. Pero el códice seguía estando un texto latino. Y entonces dijeron, bueno, esto la gente no lo puede leer, más que los intelectuales. Hay que traducirlo al español. Y de eso se encargó el propio Instituto de Estudios Gallegos a través de 3 de sus miembros más atinentes al efecto, 3 latínistas de primera. Don Abelardo Morales Colasso, que muchos se han conocido, yo fui alumno de él latín en árabe. Don Casimiro Torres Sánchez,
bellísima persona, que hizo una monografía sobre la época sueva única, y don Julio Feo, que no lo era más que de apellido. Y entonces el propio instituto, en el año 45, un año después, saca la traducción. Además, el libro anotado, porque claro, nos hablan de cosas que si no nos las explican no las entendemos. Entonces, con notas, que las hace don Abelardo Morales. Y ahí tenemos una magnífica obra. ¿Qué pasa? Que esa obra está ahí, el códice, todo el mundo, no hay otra manera de leerlo. Y me encuentro que en 1991, cuando soy nombrado comisario jefe de Galicia, no hay códices calestinos que uno pueda leer, porque estaba agotada la edición. Entonces dije, pues yo ahora dentro de mis acciones comisariales voy a reeditar el códice de Moralejo y Torres, que estaba muy bien. Entonces le escribo a la Consejería de Investigaciones Científicas, me autoriza y lo publico. Y lo publico con algunas mejoras. La edición anterior no tenía iconografía y esta va a llevar ejemplos de las páginas, porque la gente ve cómo son, ejemplos de las miniaturas, ejemplos de las partituras. Y resolvimos el problema porque pusimos el códice a disposición de las criaturas. No había interés en venderlo, sino en facilitárselo a los intelectuales. De manera que el intelectual se le da un ejemplo. Hicimos una edición cuadernada en cartonera, para estar más mona, sobre solapas, y otra sencilla, más barata, pero con los contenidos que es de lo que se trata, los libros son para leer, no para tener ordenador. Y ahí tienen ustedes el asunto resuelto. Luego ya, en paralelo, irán apareciendo publicaciones, no solo de estudios concretos, porque al estar la base disponible, la gente ahora dice, hombre, mira, esto me interesa, lo voy a ahondar. Yo mismo estoy estudiando y tengo muy avanzada la capacidad médica e informativa que tiene el códice, que es enorme. Entonces, es preciosísimo lo que sale allí. Salen cosas en las que le encuentro. Una anécdota para animar, antes del profesor de describe cómo los peregrinos eran tentados por malas mujeres. Y había algunos sitios particularmente sensibles en la geografía del camino, como era la zona del puerto marino. Y ese era un asunto muy peligroso, porque claro, el peregrino que viene con su alma pura a limpiarla de pecados aquí, no va a caer en eso a 60 kilómetros. Y peor es si es a la vuelta, cuando llega uno, limpio como si lo fuera. Y algún otro caso tenebroso, como el de aquel peregrino, al que el demonio tienta y lo engaña, presentándose como que es Santiago. Y que para que realmente la peregrinación se cumpla, tiene que amputarse las partes por donde más pecado había. Las pueden ustedes reconocer. Y allá donde hace un cuchillo y se mutila. Bueno, el apóstol de verdad, para corregir esa injerencia fantasmagórica del demonio, lo cura y lo hace recuperar. Con lo cual el otro muy agradecido, claro. Es decir, que es un mundo de sorpresas y de cosas súper interesantes. Los hospitales, etc. Y, naturalmente, al filo de esta evolución, pues ya nos van a copiar los franceses, edición del códice francés, en italiano, edición en Italia. Hay un centro muy activo en cosas jacobeas, radicado en la Universidad de Perugia, el Centro de Studi Compostelani, del peregrinaje, bajo, como siempre, una persona que es activadora de eso, porque ella tiene creencias, en este caso el profesor Paolo Cauchi von Sautin, tiene un título alemán, el de Dame. He estado allí, he dado conferencias allí, y ha formado mucha gente. He llegado a hacer una exposición con el
número 15, 16, de aquí al lado, al salir, van a su portalito donde está el área de las Nunes y en la pared del lado de allá verán estas dos plantas. Fíjense. Nesta casa tivo os seus talleres e imprenta a editorial Nos, fundada por Ángel Casal. A placa la pone o excelentísimo Concello de Santiago de Compostela en memoria do seu labor e no Día das Letras Galegas, 17 de maio de 1993, ano xubilar de Compostela. Y abajo se añadió en el 95 otra placa que dice Ángel Casal fixo por Galicia máis que todos nós. Es una frase de Castellano que fue un homenaje a su vil asesinato fusilado, porque todas las cosas del centenario de los galegos las imprimía Ángel Casal y ellos hicieron una tarea ingente de publicaciones. Luego ahí tienen un recuerdo de la impresión de ese códice que mi tío sacaba en resmas, que luego tal, el cobra tal de muerto tal, de ese 36 al 44 sin poder hacerlo, ahí tienen la memoria viva, aquí al lado. Es decir, esto nos ayuda a entender mejor nuestra propia. Y vean ustedes, en un papel sencillísimo, porque las 25.500 que había para todos no daban mucho juego, en un papel, en una pasta de un papel un poquito gordo, Liber Sancti Jacobi Codes Calestinos, en latín. Texto, porque le dije que luego había otro volumen de estudios con las miniaturas y la música. Transcripción, Walter Muir Fuente, Santiago de Compostela, 54, el año que por fin se pudo reconocer. Y aquí hay una cosa curiosa que debo comentar a ustedes. Vean el nombre. Liber Sancti Jacobi Codex Calestinos. El término Liber Sancti Jacobi significa el libro de Santiago. No hace falta mucha luz. Codex Calestinos es un sobrenombre, porque se le atribuyó al Papa Calixto II. Ahora les hablaré de eso. Pero, como este libro se copió algunas veces, en partes, y hay una copia en Ripoll, hay una copia en Salamanca, y otra tal, incompletas, más cortas, etc., un investigador notario de la literatura histórica francesa, Joseph Petit, dijo, no, Liber Sancti Jacobi le vamos a llamar a las copias. Las copias son Liber Sancti Jacobi. El único Codex Calestinos es el de Santiago, es el que está completo, y es el que copiaron en pequeño los demás. Luego, recuerden, nosotros podemos tener todo el nombre, pero los demás solo pueden tener Liber Sancti Jacobi. Y aquí está una carta de las muchas que tengo, porque, en fin, de los archivos de don Jesús Carro. Don Jesús Carro era un individuo muy práctico dentro de los centros. ¿Saben cómo organizaba su vida? Era perfecta. En mi vida había una cosa más perfecta. Y sin gastar dinero, recibió una carta, la contestaba. Y la contestaba siempre a máquina, una underwood, aquellas de calcar, poniendo papel de calcar. En papel fino y papel de calcar. Luego tenía la carta que recibía y la respuesta que era inmediata. No lo dejaba para mañana, lo hacía ya. Y eso, cuando empezaba el año, compraba una carpeta de cartón, 2 pesetas o una, y metía la carta y la respuesta. Y la siguiente, y estaba todo allí, en su orden, y teníamos pregunta y respuesta. Se podía seguir el ciclo. Le digo que es una riqueza informativa lo que hay aquí. Porque claro, estaban tratándose por lo mejor del mundo. Siempre. Y ahí tiene la carta que le escribe el transcriptor, que es la letal, Walter Muir Fuente de la Universidad de Harvard, que en este momento, porque vean la fecha es el 50. Entonces, en este momento, él ya es Library of the Boston Atheneum, Walter Muir Fuente, director de la librería. Por tanto, es el director de la librería del Ateneo de Boston. Y ahí está mi querido don Jesús, aquí le cuenta una serie de cosas en donde dice que su amigo Peter Oliver va a Portugal con el tratado. Aquí le cuenta que Walter Cook es un especialista de primer nivel en el romántico, correspondencia, fotos, tengo todo. Y abajo es donde le dice
¿Hay alguna nueva sobre una nueva edición del Códice Calistino? El original ya está completamente fuera de combate, ya no hay, y yo espero que sea posible reimprimirlo cuanto antes. Quedo a su disposición y soy su verdadero amigo. Que por tanto habría problemas de consumo del libro. Bien. Y ahora ahí tienen lo que no se pudo hacer en España. Macío 3644 lo hace en Bellaro, en Francia, por ahí no hay problema, en 38. Pero ella solo publica el libro quinto. Ahí tienen ustedes. La guía del peregrino. La guía del peregrino es la que habla del camino de Santiago y la ciudad. Solo libro quinto. Texto latino del siglo XI, editado y traducido al francés, según los manuscritos de Compostela y de Ripoll. El de Ripoll lo copia un monje hacia 1160. Arnaldo del Monte se llamaba ese monje. Y eso nos sirve para saber que hacia 1160 el códice ya estaba en Santiago. Es la última fecha límite. Ya lo habían entregado a la catedral. Y ahí tienen cómo, en el prólogo del libro, sí, ahí. Vean aquí, en el prólogo, la introducción, ahí tienen. Envío igualmente un recuerdo muy reconocido a don Jesús Carro, el sabio archivero del Cabildo de Santiago de Compostela, que puso entre mis manos el precioso códice y que ha querido guiarme en mis visitas y tal. Por tanto, él era un mentor de todos. Porque tenía la generosidad de no hacer él lo que podían hacer investigadores extranjeros de prestigio. Ahora se está preparando una cosa sobre esto muy importante, por los trabajos que le empujó a la Universidad de Oxford para hacer una creación tridimensional de cómo era la Catedral de Santiago en ese momento, que a la de hoy está muy modificada todavía. Por tanto, un personaje, como ven, realmente señalado de primer siglo. Y de esta forma, vean aquí la edición que hice yo. Ahí la tienen, la edición preparada por José Carlos Otero, y ahí ven de nuevo la miniatura que les puse en la visión directa del códice reproducido facsimile. Ahí está, se ve mejor aquí, está Romano saliendo por la puerta de Aquisgrán con su caballo, ya no tiene el caballo, medio caballo dentro, la puerta abierta, las de almenas, va con la corona, lleva un estandarte, armadura de cota de malla, no hay armadura de blancas aún, hasta abajo, la llevaban abierta para poder llevar a caballo por el medio, y ven los soldados con unos cascos cónicos que tienen un protector nasal, tienen una placa que baja para proteger la nariz, no había protección de cara, y naturalmente es la caballería, etc. Entonces, aproveché la portada para que la gente viera para el códice. Y esa edición que hice yo, que como le digo, es la de Moralejo Torres, enriquecida con iconografía. Y ahí tienen el libro 1, capítulo 1, Jacobo, tal, ahí lo tienen, aquí Jesucristo, Servus Servorum Dei, que es la forma que se llamaban los obispos, siervo de los servos de Dios. Y ahí está Santiago, con traje de calle, digamos, el libro que significa la doctrina, es decir, los evangelios, y la actitud de Benedetti, como un limbo, es indicación de santidad. Y esto iba poniendo así, pero claro, ya llegamos a otra cosa. Fíjense, pasamos de texto paleográfico, lo transcribimos para que se pueda leer. Y el que se puede leer en latín, lo traducimos para que se pueda leer en español, en alemán, en francés, en chino. Pero también en gallego. Y entonces, el primero que traduce al gallego es un profesor de la Universidad de Santiago, profesor de latín, porque maneja el texto latino o el español, ya estaba, y lo pasa a gallego, que es Eduardo Pereira.
y lo hace en 1993. Pero solamente publica el libro quinto, que es el que es más atractivo. Si ahora a ustedes le damos el libro 1, que es la liturgia, para las oraciones, dicen, ¿esto qué es? Padre nuestro, no. Porque no, que el interés histórico, aunque da la liturgia de esa época. Si le dan el libro 2 de los milagros, bueno, son graciosos, curiosos y tal. El 3, la translación, bueno, cargo del cuerpo, tal. No sé si saben que yo tuve la fortuna en 1983 de encontrar en las excavaciones que en aquel momento dirigía en el yacimiento romano medieval del Grove una moneda que es una pieza única en el mundo, no se encontró otra igual. Y es única porque está acuñada en Santiago, en una ceca, una fábrica de la moneda que estaba en la calle Rueda Moneda Bella. Si van por San Martín Pinario y van para la Troya, Rueda Moneda Bella, porque estaba allí la fábrica de la moneda, se llaman cecas. Y editábamos monedas en Santiago, la moneda del reino, porque una parte de los beneficios quedaban para ayudar a la construcción de la catedral de Alcázar, concedido por los reyes. Y esa moneda se editó ahí. Y es única por esa razón, porque no apareció ninguna otra igual, época del rey Fernando II de León, por tanto mediados del siglo XII. Pero ¿saben por dónde es importantísima? Porque tiene la representación más antigua que se conoce en el mundo de la traslación. La representación más antigua que se conoce en el mundo está acuñada en el reverso de esa moneda. Y se conserva ahora, es así, en el Museo del Povo Galego. Hicimos en aquel momento una réplica aumentada muy de veces, de 16 milímetros o 16 centímetros, que se le llevó al rey y se le entregó al Palacio Real, previa audiencia y razón de la audiencia, porque Santiago, no lo olvidemos, que lo olvidamos demasiado, es patrón de España. Y no es desde los votos que le hace Ramiro I en el año 1324, como gratitud por la ayuda y la victoria en Clavijo. Rey, patrón de España. Y ha sido ratificado eso por todos los monarcas sucesivos. Nos olvidamos. Una persona que hay en esta sala me recordaba lo nada que se venera a Santiago en Galicia. Que si San Vicente de no sé dónde, que si San Nicolás de Bari, que si la Virgen de no sé qué, que si el Corpiño. Santiago, que es el patrón de España, que además nos da de comer en la ciudad. Y yo le digo, cuando lo voy a ver a la actividad, háganlo porque, a fuerza de insistir, le digo, no te canses de estos ingratos. Hacemos un pregón y lo insultamos. Nos da de comer. Y atención, lo que hay allí es el cuerpo de Santiago el Mayor, hermano de Juan, los dos discípulos de Cristo. En el grupo de cabeza de los apóstoles, en los apostologios, va Pedro, Santiago y Juan. Los que Cristo marcaba exclusivamente en momentos críticos, por ejemplo, cuando hacía algunas resurrecciones, cuando lloró en el monte de los olivos por Jerusalén, cuando sangra sudor porque sabe lo van a pretender matar. Pero Santiago además era primo de Cristo, porque él y su hermano Juan son hijos de María Salomé. María Salomé era hermana de la Virgen. Son primos carnales de Cristo. Y otra cosa muy importante, solo se conservan dos cuerpos de apóstoles. El San Pedro en Roma, que está debajo del altar, el altar está sobre, por eso tienen esas basílicas el título de sedes apostólicas, porque están cimentadas materialmente sobre los cuerpos santos de Pedro y de Santiago. No hay más, no se conoce dónde están los otros apóstoles. Tenemos eso, es mucho. Y estamos jugando con ello. Que venga la gente, atención, en ese artículo que salió ayer en el periódico, los periodistas que se dedican a dar noticias sobre el Camino de Santiago, toda España, es una liga de periodistas vinculados al Camino de Santiago, los que conceden el premio Eimerick Pingod a esa señora coreana, alertan del comercialismo furibundo que está desvirtuando las esencias espirituales primero
peregrinar es ir a visitar un santuario, donde hay una reliquia venerable. Y toda la cultura vinculada. Se ha llegado a decir, lo dijo Goethe, que Europa se vertebró en todo el camino de Santiago. Tenemos todo eso en mi caso. Mi caso. Ya se sabe, lo de casa siempre mi caso. Luego, esto tenemos que tomarlo en serio. Tenemos una responsabilidad. Y todo aquello que se adultera, yo digo siempre, lo jacobeo es tan delicado como manejar huevos. Se puede romper. Si por el contrario, fíjate, se aguantó el fenómeno, llevamos 1200 años de culto jacobeo, que fue increscendo y manteniéndose. Increscendo porque hay más gente, no porque sea más atractivo, sino que hay más gente. La población se ha multiplicado. Y luego los medios de comunicación permiten la movilidad. Y está comiendo Europa entera de esto. Bueno, está bien. Pero además de, no en lugar de, no nos pasemos. Porque si le desvirtuamos el carácter, eso se cae. Y las propagandas en falso son pésimas. Todos sabemos cuando dicen que tal detergente lava el culo que son amarillas. Sí, si lo frotas medio. Si lo metes en el lavadora con la pastilla, sale de aquella manera. Luego tenemos que cuidar esta herencia pregrada. Pues el veneno se ha difundido también. Y a ese primer libro que traducía solamente el libro quinto, que hizo Pereira, pronto hubo que hacer una reedición. Ya se sumaron otros muchos autores que han hecho otras ediciones y esta es la última, que es reciente y que ya traduce todo el códice al galego. La publicó la Xunta de Galicia, está en una segunda edición porque se agotó la primera. En consecuencia, pues está teniendo en cuenta que la gente de fuera viene ya sola y se entrega y hoy tenemos peregrinos de todas partes. Pues yo voy a recordarles, y así cierro, con esta frase, la verdad es que vienen de todas partes. Lo decía un rótulo que ahora lo borraron, porque era una sobrepintura. En las dos figuritas que están en la puerta santa de nuestra catedral, a un lado y al otro, por el interior. Van por el pasillo, por la girola, y verán aquí que son dos figuras del viejo coro del maestro Mateo, románicas, y tienen unos pergaminos. Ahora borraron la sobrepintura que tenían, probablemente del 18. Pero esa sobrepintura decía esta verdad, en latín, que era la lengua universal de la Iglesia. Venient omnes gentes et dicen gloria divi Domine. Vienen gentes de todas las partes a proclamar tu gloria. Muchas gracias.